Hola, ¿cómo están? Hay buenas y hay malas noticias. Primero, las malas noticias. Anoche, el presidente Trump ordenó algo que me parece verdaderamente injusto, verdaderamente cruel. Ordenó que la ayuda militar que ya había sido aprobada, que iba en camino a Ucrania, que estaba en tránsito a Ucrania, debía ser suspendida, no debía llegar a Ucrania. Al ordenar esto, Trump evitó que armamento que ya había despachado el Pentágono a Ucrania y que ya había llegado a Polonia, país fronterizo con Ucrania, fuese entregado en los próximos días. Evitó que ese material de guerra, principalmente misiles de defensa antiaérea, fuese entregado a Ucrania. No eran armas que iban a salir de Estados Unidos. No era ayuda económica que el Congreso tenía que aprobar. No, eran armas que ya habían llegado a Polonia. Era dinero que ya había sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos para que con ese dinero Ucrania comprara más armas a la industria de armamento de Estados Unidos. La decisión de Trump es terrible y no es otra cosa que una venganza, que un castigo, que una represalia desalmada contra Zelensky, solo porque el viernes pasado en la Casa Blanca Zelensky no se hincó de rodillas ante Trump. Ahora Trump demuestra una vez más, por si hacía falta, que es uno de los políticos más vengativos, rencorosos, revanchistas que han pasado por la Casa Blanca, ¿no? Como Zelensky no se tendió en calidad de alfombra el viernes pasado en la Casa Blanca, como no se dejó pisotear por Trump y por Vance y por Rubio, como defendió los intereses de su país con honor y con dignidad, anoche Trump lo castigó de esa manera. ¿Se imaginan ustedes quiénes han sido los primeros en aplaudir la decisión de Trump? ¿Quiénes han sido los más contentos con la decisión de Trump de que esas armas que ya estaban en Polonia no lleguen a Ucrania? Los rusos, claro, ¿no? En Moscú han aplaudido la decisión de Trump. Han dicho que es un gran paso hacia la paz. Hacia la paz. Es un gran paso hacia la rendición de Ucrania, hacia la capitulación de Ucrania, hacia la derrota final de ese país. Por eso los rusos aplauden a Trump, porque Trump, al ensayarse con la nación ucraniana, favorece grandemente al expansionismo ruso, al apetito imperial ruso, a Putin, nada menos que a Putin, menudo hijo de Putin. Otra mala noticia es que anoche el vicepresidente Vance, queda claro ya por qué lo eligió Trump. Trump lo eligió porque su hijo mayor, Donald Jr. Trump, le dijo: este es el hombre. J.D. Vance, senador por Ohio, que años atrás decía que Trump era peor que Hitler. ¿Por qué lo eligieron? Porque es peor que Trump. Es más venenoso, más retorcido y más cruel que Trump, ¿no? Entonces, si ya Trump opera en este momento como un agente ruso, como un aliado de Moscú, lo de J.D. Vance es todavía peor. O sea, J.D. Vance se esfuerza para empequeñecer a Trump y para ser él mismo más adulón todavía de Moscú. Como esta semana en Londres se ha anunciado que Francia y el Reino Unido son dos países que están dispuestos a enviar soldados a Ucrania, la coalición de los voluntarios la ha llamado el primer ministro británico, Starmer, The Coalition of the Willing,
Entonces, Vance está escaldado. En lugar de pensar, genial, Estados Unidos no manda tropas a Ucrania, pero que los franceses y los británicos manden soldados, está muy bien. Es una ayuda que Ucrania necesita desesperadamente, ¿no? Pero Vance, en lugar, ya digo, de aplaudir la determinación, el liderazgo moral, la firmeza de los británicos y los rusos y los franceses, ¿qué ha dicho? Ha dicho en una entrevista con Sean Hannity que es ridículo que any random country, cualquier país ordinario, cualquier país al azar, mande 20.000 tropas a Ucrania. Any random country, ha dicho Vance, que no ha peleado una guerra en 40 años. ¿A qué país se refería? Pues evidentemente a Reino Unido y a Francia, ¿no? Porque estos son los dos países que han dicho vamos a mandar soldados, vamos a poner botas en tierra ucraniana. ¿Les parece que se justifica que el vicepresidente de Estados Unidos, el bilioso, el ponzoñoso, miserable de Vance, ridiculice a Francia y a Reino Unido porque estos dos países quieren heroicamente socorrer a Ucrania y les diga, ustedes no han peleado una guerra hace 40 años, ¿no? Con lo cual, entre líneas les está diciendo, ustedes no saben ir a la guerra, ustedes no saben ganar guerras, si no es por nosotros, seguramente se hablaría todavía alemán en Francia y los nazis hubieran conquistado el Reino Unido y se hablaría alemán también en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, por supuesto, en Londres y en París la gente está indignada. De nuevo, el gobierno de Trump todos los días gana más enemigos en el mundo, ¿no? Es impresionante, ¿eh? Porque no llevan siquiera 2 meses en el poder, ¿no? Trump y sus matones, ¿no? No llevan 2 meses, ¿eh? Y ya se han ganado el odio de medio mundo. Es impresionante, ¿no? Entonces han salido, por supuesto, los políticos en Londres y en París a protestar por los dichos groseros, indelicados de J.D. Vance, que se permite escupir sobre el afán noble de Londres y de París de enviar soldados a Ucrania, que se permite desdeñar ese esfuerzo y que además descarga una micción, semea sobre la historia militar de Londres y de París diciendo, ustedes no han peleado una guerra en 40 años, ustedes no saben de qué hablan. Bueno, ese es el gobierno de Trump, ese es el gobierno de Trump. Todo lo que hace es para dañar a Ucrania y para socavar la alianza con los socios históricos europeos de Estados Unidos. Qué vergüenza, ¿no? Qué bochorno. Todo lo que hace, en cambio, es para amigarse con Moscú y con el dictador ruso Putin. Y es verdaderamente inquietante, ¿no? Porque fíjense la cantidad de enemigos que han ganado Trump y sus matones. Los canadienses, que antes eran una nación amiga, los canadienses están odiando a Estados Unidos. A Estados Unidos. No compran productos estadounidenses. En los comercios, en los supermercados, en las bodegas, en las licorerías, en las tiendas de ropa, los canadienses se fijan si el producto ha sido hecho en Estados Unidos, no lo compran. Están odiando tanto, y con toda razón, los canadienses a Estados Unidos, ¿no? Por las groserías que dice Trump de que quiere anexarse a ese país, que tampoco están ya viajando a hacer turismo aquí, cosa que suelen hacer, ¿no? Que es cuando llega el invierno crudo allá, vienen aquí a la Florida, por ejemplo, a pasar una temporada corta con buen clima. Ya no están viniendo los canadienses. También están odiando a Trump y a sus matones, los mexicanos. A partir de hoy Trump les ha clavado muy injustamente unos aranceles. Por supuesto, también están odiando a Trump los europeos en general, ¿no? No digamos ya los ucranianos, ¿no? No digamos los ucranianos que se sienten abandonados, traicionados sería el verbo correcto, traicionados por Trump, que ayer ordena a sus generales esas armas que ya están en Polonia para ser entregadas en los próximos días a Kiev,
no entregamos nada, que se joda Zelensky, que se arrastre por el barro de la guerra, que lo aplasten los rusos, para que venga luego de rodillas a pedirme ayuda. Esto es lo que quiere Trump. Esto es lo que quiere. Humillar a Zelensky, arrastrarlo por el barro, por el fango, y que una vez que Zelensky esté absolutamente enlodado, derrotado, con los rusos a las puertas de Kiev, le ruegue la paz a Trump. Pero Zelensky, ahora vamos a las buenas noticias, puede resistir. Quiero contarles hoy cómo Ucrania puede resistir sin la ayuda de Estados Unidos, ni de dinero ni de armas. ¿Cómo puede resistir Ucrania? Esto lo leí anoche tarde y me subió el ánimo. A ver, seguramente ustedes saben que cuando comenzó la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, Europa Libre y Estados Unidos y otros países aliados, como Australia, Japón y Singapur, bloquearon los activos rusos. ¿Qué significa eso? Congelaron las cuentas bancarias del dinero que Rusia tenía en bancos del mundo libre. En bancos europeos, en bancos japoneses, en bancos de Singapur, en bancos de Australia y en bancos de Estados Unidos. Esos activos siguen bloqueados. Ese dinero que es ruso, el mundo libre lo congeló para que al final de la guerra fuese entregado a Ucrania y permitiese la reconstrucción de ese país invadido y masacrado por los rusos. ¿A cuánto asciende ese dinero? ¿De cuánta plata estamos hablando? Son 300.000 millones de dólares. O sea, 300 billones de dólares. Ok. Es más o menos todo el dinero que vale la fortuna de Elon Musk. Ok. 300.000 millones de dólares. En este momento, y a la vista de que Trump ha traicionado a Ucrania, en Europa lo que están pensando, la iniciativa que están trabajando, es que esos fondos rusos, esos dineros rusos congelados, se liberen y sean entregados a Ucrania. ¿No sería eso genial? Es mucho dinero. Ahora, de los 300 billones, solo 50 billones están aquí en Estados Unidos. Plata rusa en cuentas de Estados Unidos, y es de suponer que Trump, por supuesto, no va a liberar esos fondos ni se los va a girar a Ucrania. Pero quedan 250 billones, quedan 250.000 millones de dólares. Y los demás países, Europa, Japón, Singapur, Australia, han dicho ya es hora. Hasta hoy esos fondos estaban congelados. Y alguna gente como Macron decía, porque Macron se lo explicó a Trump en la Casa Blanca, nosotros no disponemos de esos fondos. Cuando le hemos dado plata a Ucrania, no es que hemos sacado plata de los fondos rusos congelados. Pero ahora Europa quiere descongelar, liberar los fondos rusos y entregárselos a Ucrania, para que con esa plata, 250.000 millones de dólares, Ucrania pueda aguantar, pueda resistir y eventualmente pueda prevalecer. ¿Es bastante plata? Es un montón de plata. ¿Por qué digo que es un montón de plata? Porque es más, esos 250.000 millones de dólares, es más de lo que Europa le ha dado a Ucrania en los últimos 4 años. En los últimos 4 años, Europa le ha dado a Ucrania 200.000 millones de dólares. Si ahora libera, descongela los fondos rusos y se los transfiere a Ucrania, serían no 200.000 millones en 4 años, 250.000 millones este año 2025. Eso le daría tremendo auxilio financiero a Ucrania, y con esa plata los ucranianos podrían comprar un montón de armamento sofisticado, tecnológico, eficaz. Aparte del que ya Ucrania fabrica. Ya les he contado que Ucrania está fabricando más o menos 1,5 millones de drones por año. Esta es la gran noticia del día. Hay plata para Ucrania, y la plata es de Putin, la plata es de los rusos, y la plata está congelada en Japón, en Singapur, en Australia y en Europa.
Bueno, esa plata hay que descongelarla y entregársela a Ucrania, para que con plata rusa Ucrania compre armas y se defienda de Rusia. ¿No sería un acto de justicia? Ya digo, no contamos con los 50.000 millones de dólares que Rusia tiene congelados en Estados Unidos. Yo con Trump no cuento para nada, pero esa es una buena noticia, ¿no creen? Yo creo que es una gran noticia. Lo que demuestra que si Europa se pone las pilas y se pone los pantalones y está dispuesta a ir hasta el final apoyando a Ucrania, yo creo que los rusos no necesariamente van a ganar la guerra, como no la están ganando de una manera aplastante ni definitiva, como empezaron perdiéndola al comienzo cuando no pudieron capturar Kiev. Entonces, Ucrania lo que necesita es plata y armas, pero las armas se compran con la plata, ¿no? Y si Ucrania recibe esa inyección financiera de 250 billones de dólares, sería formidable. Formidable. Por último, y esta también creo que es una buena noticia, ¿no? Zelensky hoy se ha mostrado amigable y conciliador con Trump. Zelensky ha propuesto una tregua. Macron ha propuesto un cese al fuego que dure un mes. Zelensky ha propuesto algo incluso más modesto. Ha dicho una tregua aérea en los cielos y marítima, ¿no? O sea que la guerra puede continuar en tierra, pero no en los cielos, sino marítima. Y Zelensky ha dicho, y cito textualmente, que está dispuesto a trabajar por la paz bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump para alcanzar una paz duradera. O sea que se ve que a Zelensky lo han convencido para que use un lenguaje elogioso respecto de Trump, ¿no? Y bajo su fuerte liderazgo vamos a conseguir la paz duradera. A ver si Trump se ablanda un poquito, ¿no?, con Ucrania y deja de ser vengativo, rencoroso, revanchista y malo entre los malos como ha sido ayer al evitar que se entreguen las armas para Ucrania que ya estaban en Polonia. Lo de J.D. Vance me da pena porque el otro día hablé con mi mamá cuando cumplí 60 años y ella me dijo, he visto un documental sobre J.D. Vance, qué hombre tan maravilloso, tienes que verlo. Y le prometí a mamá que lo vería, pero no lo voy a ver y no creo que sea un hombre maravilloso y creo que es un hombre horrible, horrible. Creo que pertenece al neofascismo, ¿no? Creo que es un político antiliberal, reaccionario y admirador de los políticos reaccionarios y antiliberales del mundo. Por ejemplo, Putin. Y creo que todo lo que están haciendo J.D. Vance y Trump es saltar como agitadas guaripoleras para entretener al déspota de Moscú, ¿no? Y para darle tiempo, ahora que Ucrania se queda sin las armas de Estados Unidos, para seguir avanzando. De tal manera que, sospecho yo, cuando Ucrania no pueda ya resistir, y espero que ese no sea nunca el caso, Zelensky se vea obligado a firmar una capitulación que les entregue a los rusos, ya no el 20%, sino quizá el 30% del territorio ucraniano, y peor todavía, se vea obligado a firmar con Trump un acuerdo que a mí siempre me pareció altamente usurero, ¿no? Un verdadero saqueo económico, ¿no? Que Ucrania compense a Estados Unidos por la guerra. ¿Dónde se ha visto eso, por Dios? Por un lado tienen ustedes a los líderes europeos tratando de compensar a Ucrania. Si hay una nación que tiene que ser compensada es Ucrania, con los fondos congelados rusos. Y luego tienen ustedes a Trump y a sus matones de pacotilla diciendo, no, Ucrania nos debe 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. Que nos pague con litio, con titanio, con petróleo, con gas. Y no es verdad que Estados Unidos, y acá termino, le ha dado 500.000 millones de dólares a Ucrania. Ni Estados Unidos ni Europa. La ayuda sumada de Estados Unidos y Europa en estos 4 años es de 320.000 millones. 320.000. De esos 320.000 millones, Europa le ha dado la parte gruesa, 200.000 millones en 4 años.
Y Estados Unidos le ha dado 120.000 millones en 4 años. Pero Ucrania tiene que compensar a Estados Unidos por 120.000 millones de dólares. Yo digo que no. Y yo digo que en este momento Zelensky tiene que esperar, aguantar, resistir, seguir fabricando un montón de drones, esperar a que lleguen los soldados de la coalición voluntaria, the Coalition of the Willing, y cuando tenga 20.000 franceses y 20.000 británicos peleando por Ucrania, y además los fondos rusos descongelados y entregados a Ucrania por 250.000 millones de dólares, cambia la guerra, digo yo, y vive Ucrania libre. Seguimos.